Viendo el capítulo 1 de Samuel, capítulo 17, vamos a ver hoy, pero vamos a hacer también un repaso de lo que vimos anteriormente para poder tener una idea más general de lo que estamos viendo, ¿ya? El contexto nos habla, ¿no es cierto?, de que Dios escoge, ¿no es cierto?, a David, un hombre, ¿no es cierto?, en una descripción, podríamos decir, armónica, general, porque obviamente si vemos episodios de David podríamos llegar a otra conclusión, pero damos gracias que Dios nos ve como una obra terminada y que Dios tiene una buena expectativa de nosotros, y habla de David como una persona conforme, ¿no es cierto?, a su corazón. El pueblo eligió a Saúl como rey, colocando su mirada lamentablemente en los reyes de los pueblos cercanos, pero Dios escogió a David con la finalidad de colocarlo como el líder de la nación de Israel. Pero podríamos decir, si interpretamos correctamente el pasaje, nos damos cuenta que Dios no estaba escogiendo a David para ser un anciano del pueblo de Israel, que obviamente era un lugar o una posición de importancia, de influencia, ¿no es cierto?, de honor, de ser un anciano en el pueblo de Israel, un representante del pueblo. Y obviamente Dios también está buscando, ¿ya?, personas que puedan ser preparadas para en algún momento poder ocupar algún cargo de liderazgo, de influencia y de decisión en la iglesia, ¿no? Como maestro, ¿no es cierto?, como anciano, como líder de los jóvenes, etc. Tampoco quizás un profeta, ¿ya? No estaba buscando, no estaba preparando a David para ser un profeta, a pesar de que profetizó, ¿ya?, a través de los salmos, declaró cosas que iban a acontecer en el futuro. Mencionó muchas características también del siervo, ¿no es cierto?, sufriente del Mesías, ¿ya? A pesar de que él podía ser, ¿ya?, porque venía de la familia de Aarón. Sabemos que obviamente el Mesías viene de la línea de David, y Cristo Jesús tenía las cualidades de poder haber sido un sumo sacerdote. En este caso, David podría también haber tenido la posibilidad de llegar a ocupar un cargo sacerdotal, ¿ya?, que obviamente es de importancia, pero en realidad, si hilamos fino, de lo que Dios estaba buscando en David, obviamente era un rey. Quizás hoy en día nuestra nación no tiene un rey. Hay muy pocas naciones hoy en día que tienen un gobierno monárquico, pero quizás un poco nos cuesta entender, pero podríamos acercarlo más, podríamos ser un presidente o un líder, ¿ya? Lo que estoy tratando de explicar es que en realidad Dios no solamente se preocupa de buscar o de levantar dentro del pueblo a pastores, a maestros, quizás a ancianos, a evangelistas, a predicadores, sino Dios también se preocupa de levantar del pueblo personas que puedan ser de dirección, podríamos decir, de gobierno, de liderazgo, y en este caso, ¿no es cierto?, un líder de una nación o un líder del pueblo. Pero muchas veces esto lo dejamos un poco de lado, ¿ya? Y podríamos entender que quizás dentro de los que están acá, no todos están llamados obviamente a ser misioneros, a ser predicadores, a ser pastores, pero Dios está viendo su corazón, está viendo el trabajo que ustedes están haciendo y lo ha escogido para ocupar un lugar en la sociedad, un lugar de influencia, un lugar de gobierno, que gobernar significa administrar en forma correcta, ¿ya? Para poder ser luz donde el Señor lo coloque. Acá nosotros vemos en la parte de medicina, en la parte de música, en el mundo de los negocios, ¿no es cierto?, la salud, en distintas áreas
Dios está llamando, porque quizás alguno cuando escucha y sabe que no, yo no estoy llamado a ser pastor o a ser misionero, muchas veces a veces se siente ajeno del llamamiento de Dios. Y entendamos, Dios nos ha llamado a cada creyente a ser reyes, como dice la Escritura, o sea, personas de gobierno, personas de influencia, y sacerdotes, o sea, ministros en las distintas áreas que Dios nos ha colocado. Obviamente, si Dios adentro del pueblo ha también dado estos ministerios para ministrar a los santos, pero como entendamos el contexto, Dios lo está llamando a ser un líder, ¿no es cierto?, de la nación de Israel. Pero también habían otras cualidades, porque muchas veces pensamos de que solamente tenemos una función, y en realidad David cumplía varias funciones, o desarrolló influencia en varias áreas. Ya mencionamos de que aparte de ser un rey, que era, ustedes me vayan ayudando, ¿qué otras cualidades o características generó David dentro de su vida, aparte de ser el rey de Israel? Guerrero. Buena. Yo lo voy a... Entonces, era un hombre de combate, ¿no es cierto? Era alguien que fue preparado para tanto defender al pueblo de Dios como atacar, ¿no es cierto?, a los enemigos y ganar terreno para, ¿no es cierto?, el reino. Dios quería establecer, ¿no es cierto?, un territorio seguro para el pueblo de Dios, donde ellos desde ahí podrían influir a las naciones. Es equivocado pensar, ¿ya?, que los judíos querían conquistar el mundo a través del combate. No, no era su misión, no era el llamamiento que Dios le había dado. Dios sí le dio un territorio que estaba designado o estaba delimitado, y ahí ellos tenían que desarrollar su influencia. Pero a través de la influencia espiritual, a través de ganar los corazones de los otros, obviamente el mensaje de Jehová, del Dios verdadero, iba a ser infundido a las naciones. Y hoy en día vemos cómo muchos de los países dicen adorar a un solo Dios. Siento que en aquel entonces el único pueblo que adoraba a un solo Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Ha habido una influencia, ¿no es cierto?, en las distintas naciones. Los 10 mandamientos son muchas veces la base legal o la base de cómo se ordena, ¿no es cierto?, una nación en muchos países, ¿ya? Guerrero, ¿ya? Entonces podemos decir, Dios también puede llamar a personas a cumplir esa función. Algunos dicen, ¿cómo? Bueno, no es el tiempo, ¿ya? Pero en algún momento se va a poder dar de compartir algo diferente a esto. Sabemos que de partida lo que podemos avanzar, nuestra lucha es contra carne y sangre, nuestras luchas son espirituales. Pero de un modo también Dios usó a hombres para defender el pueblo, ¿no?, a Gedeón y a otros, porque había obviamente un ataque. Ya, vamos más adelante. ¿Qué otra función cumplió David? Rey, guerrero. ¿Alguien dice algo más de David? Sí, ya, exacto. Decimos, no era un profeta en sí, pero profetizó, ¿ya? ¿Ya? Profetizó. ¿Qué otra área? ¿Alguien sabe? ¿Qué onda más? ¿Qué hacemos nosotros? Hay un libro especial que no todo lo escribió David, hubieron muchos más que realmente. ¿Ah? Era músico. Era músico, ya. Podemos decir salmista. Futuro. Salmista. ¿Era músico? Sí, músico, salmista, músico. Está tocado el arpa, ¿no es cierto? Cantautor. Cantautor, ahí está. ¿Ah? Cantautor. Entonces, desarrolló una influencia a través del arte, a través de la música. Tanto el tocar un instrumento como el arpa, para influir y apaciguar
el corazón, la mente de Saúl, que estaba atormentado, ¿ya? Y podemos ahí ya ver en la escritura, obviamente en un libro sagrado, antiguo, cómo la música influye, ¿no es cierto?, en el ánimo y obviamente puede tocar obviamente vidas, como lo hacía David con Saúl. Músico, obviamente escribió salmos, escribió letras, poesía, podemos decir, que también infunden la fe y un mensaje. Entonces, ¿qué más hizo David? ¿Alguien más se recuerda? ¿Ah? No, pero ya esa parte después la vemos. También. Pecador, También. asesino, mentiroso, Exacto. etc. Sí. Podemos decir, él también fue usado, él se propuso construir. ¿Quién se propuso construir? Un templo. Ya, pero hagamos un resumen. Dios podría, Dios quiere levantar dentro del pueblo a personas, músicos, ya, escritores, ya que escriban cosas que pueden infundir valores, que pueden infundir fe, no solamente dentro del pueblo, sino, recordemos, ¿no es cierto? Más adelante vimos a Salomón, pero obviamente fue influido también por su padre. Vinieron, ¿por qué? Por su sabiduría, por su conocimiento. Vemos los proverbios, ¿no es cierto? ¿Puede influir a la sociedad? ¿Puede influir al mundo? ¿Podría hoy día Dios preparar, está Dios mirando corazones de sus hijos, de su pueblo, para levantar personas que puedan ocupar cargos como presidentes, como senadores, como alcaldes, como concejales, o como líderes en alguna área de la sociedad? Ya quizás podría Dios estar levantando, como decíamos, gente con músicos o artistas que puedan influir también. Dios sí, Dios quiere preparar. Entonces vemos que en sí su llamado es para todo. Cuando Dios, pues todos somos llamados a poder servir a Dios en distintas áreas. En el caso de David lo hizo en su medio, pero suponte vemos a Daniel, vemos a Nehemías, vemos a José, como ya se vio anteriormente, cómo también fueron tomados por el Señor para influir. ¿Ya? Mencionamos también, él propuso la construcción del templo, podemos decir, propuso construir un lugar dedicado a Jehová, ¿no es cierto? Quizás alguien de Dios también puede colocar ese sentido. Lo vemos en Estados Unidos o en otros lugares, como hay hermanos que son empresarios, que una de sus acciones o visiones es poder levantar templos o levantar lugares de reunión donde se adora al Señor, ¿ya? Y obviamente eso también él lo habla y es parte de la obra del Señor. Ellos no son pastores, no son predicadores, no son maestros, pero Dios le ha dado habilidad en los negocios y ha levantado una empresa, y esa empresa obviamente genera rentabilidad, y parte de esa rentabilidad ellos lo ocupan para ayudar a la obra de Dios construyendo nuestros locales. Otros se han propuesto construir colegios, que obviamente dentro de sus aulas se enseña la palabra y el mensaje a Dios. Entonces vemos cómo el Señor va levantando a personas para influir en la sociedad, para influir dentro del pueblo de Dios. Entonces, si no tenemos este contexto, quizás no vamos a poder entender en parte lo que Dios estaba haciendo con David. Vamos a leer del 1 al 11. Un versículo que hizo yo y lo damos la vuelta cuando lleguemos, y luego analizamos aparte de esos pasajes. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Asea en Efes Damim, el 2. Sí. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una bota de malla, y era el peso de la bota 5.000 siclos de bronce.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asco de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, vemos acá, en primer lugar, se identifica el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Los filisteos. Este pueblo tenía un ejército, y dentro de ese ejército tenía a algunos especiales, que eran gigantes. Entre ellos estaba Goliat, ¿no es cierto? Que obviamente un hombre de estatura bastante llamativo, imponente, ¿no es cierto?, fuerte, que además se acerca al pueblo y amenaza al pueblo de Dios. Muestra también este pasaje el lugar geográfico donde se encontraba, ¿ya? Entonces también eso es importante, poder conocer, ¿no es cierto?, identificar cuáles son los enemigos a los cuales nos enfrentamos, ¿ya? Sabemos que tenemos nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sabemos que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Podemos identificar dónde está influyendo el enemigo, de qué forma está influyendo el enemigo, ¿ya? Dónde está dominando, dónde está actuando. Pero sabemos que nuestra lucha no solamente es contra el diablo, ¿no es cierto?, y los demonios, también tenemos una lucha interna, que es nuestra lucha contra los deseos pecaminosos, ¿ya? Que es una lucha a la cual debemos pelear cada día con áreas de nuestra vida que todavía no son gobernadas completamente por el Señor, con nuestro carácter, ¿no es cierto?, con nuestras reacciones, con nuestros impulsos, aún con nuestra forma de pensar o la forma de pensar que hemos recibido de nuestros padres o de la sociedad. Hay una lucha que tenemos que tener con ideas filosóficas que se nos presentan como verdades y aún con ideas que aún dentro de la iglesia se nos habla como verdades bíblicas y que si nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que no se encuentran en ella, que ha sido parte, ¿no es cierto?, de la creatividad, ¿no es cierto?, del religioso que piensa y pretende ser más justo que Dios. Entonces, tenemos esta lucha, debemos identificar al enemigo para poder hacer combate. Si no sabemos dónde está el enemigo, ¿ya? Si no identificamos dónde se encuentra, obviamente la lucha no va a ser efectiva, ¿ya? E incluso en esa lucha podríamos herir a gente de nuestro mismo ejército. Y si vemos, lamentablemente, es eso lo que hoy en día en general pasa dentro de la iglesia de Dios. Muchas veces la lucha que se está peleando es contra nosotros mismos. O sea, me estoy refiriendo a creyentes peleando con otros creyentes, ¿ya? Donde muchas veces, ¿no es cierto?, por algunas ideas o algunos modos o algunos pensamientos, se levantan luchas que al final entretienen al pueblo y no combaten realmente a quién es nuestro enemigo, que es Satanás, ¿ya? Vamos un poquito más adelante. Obviamente vemos que hay un desafío o hay alguien que se levanta a proferir palabras en contra del pueblo de Dios, ¿ya? Y vemos también de que acá faltaba liderazgo, ¿ya? Faltaba liderazgo. O sea, había un líder, había un rey, pero ese rey no estaba cumpliendo la función de un rey. Los soldados de Israel estaban temerosos. ¿Por qué? Porque unos no sabían realmente quiénes eran y a quién servían. La palabra de Dios no estaba en sus corazones. No entendían que quien pelea por ellos es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y como el Señor había vencido anteriormente y había obtenido la victoria ya con un ejército mucho menor, Dios lo podía hacer. Entonces,
Si vemos también hoy en día al pueblo de Dios que no pelea la batalla, es porque lamentablemente muchas veces hay líderes que son elegidos conforme al corazón del pueblo y no conforme al corazón de Dios. Entonces en eso obviamente tenemos que cuidar, y porque los soldados, ¿no es cierto?, o el pueblo no realmente ha entendido el lugar que le corresponde. Recogen la ofrenda normal. Recogen la ofrenda normal. Entonces, ¿cuál era lo que ellos como soldados debían haber visto? Debían haber visto de que obviamente habían, tras quizás ese ejército, ¿ya?, personas que debían ser libertadas, ¿ya? Podríamos decir hoy en día, si nosotros somos soldados de Dios y distinguimos al enemigo, luchamos contra el enemigo, debemos entender de que hay personas, ¿no es cierto?, quizás niños que son abusados, que necesitan recibir libertad, mujeres que son golpeadas por personas que dicen amarlas, personas hambrientas, personas sin hogar. Vemos todo lo que es la situación de la guerra y los refugiados. Si en esos países hoy en día no hay paz, es porque el Evangelio de Jesucristo no ha llegado. Y la responsabilidad, más que de los gobiernos, que quizás en algún modo podemos mover para que los gobiernos actúen, es la Iglesia de Dios la que principalmente debe moverse para poder infundir los cambios dentro de esas sociedades. El Señor nos llama obviamente a entender que somos soldados de Dios para luchar en contra del enemigo. 12 al 23. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos a ir. 2 dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, de gran edad, entre los hombres. El 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Saúl. ¿Y David era el menor? Sí. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Uri. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de la suite. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de que lo guardaba. ¿Sí? ¿Guardabas? Sí. Perdón. Víctor. En el 22. Sí. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el vagar y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y lo oyó David. Entonces acá hacemos una descripción.
el ungido de Jehová, ¿ya? Isaí, el padre de David, ya había tenido la visita de Samuel, que había escogido de entre sus hijos aquel que había de ser rey. Quizás uno podría pensar, algo acá no había entendido, pero todavía el padre. Ya seguía David pastoreando, ¿ya? Y me decía estaba para los mandados. Lo manda, ¿no es cierto?, a llevarle algunas cositas a sus hermanos. Pero si tenemos otra mirada, podemos entender que todo este proceso que vivió David, siendo el cuidador de las ovejas, ¿no es cierto?, en este caso de hacer los mandados, era un trato que Dios tenía con David. O sea, para poder ocupar el cargo de ser líderes, primero obviamente debemos ser siervos. Aquel que no aprende a servir no va a poder liderar en forma correcta, ¿ya? Es en el servicio donde se va formando y donde uno va aprendiendo, siguiendo a otros también, o sea, siendo seguidores o siendo discípulos, obviamente principalmente de nuestro maestro que es Jesús, pero también somos discipulados, somos guiados por creyentes, ¿no es cierto?, que pueden influir también en nuestra vida. David tuvo esa preparación, ¿ya? Y es enviado, en este servicio, es enviado a un lugar. Podríamos decir, si lo mantuvimos sirviendo al Señor, sirviendo en la casa de Dios, este servicio nos va a conducir a estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿ya? Porque el Padre no lo envía a pelear. El Padre no ve en David un guerrero. Nos dice, voy a enviar a David porque el ejército de Jehová necesita que esté el ungido, ya que aquel que supuestamente estaba ungido, Saúl, no estaba en la presencia de Dios con él. Lo envía para llevarle comida y lo envía para poder tener noticias de sus hijos. Pero Dios sabía, ¿no es cierto?, quién era. Y Dios utiliza quizás esta intención de su padre para llevarlo al lugar adecuado para poder librar al pueblo. Uno dice, ¿qué escuchó de distinto David que llenó su corazón de valentía y dijo, ¿qué es este incircunciso? ¿Quién es este, ¿no es cierto?, hombre que está desafiando al pueblo de Dios? ¿Ya? Podríamos decir que David quizás tenía una mejor mirada de los soldados. Nosotros vemos los soldados estaban temerosos. No había nadie dentro del ejército, ¿ya?, que se animaba a pelear contra Goliat. Pero un pastorcito, ¿ya?, sí, oyendo esas palabras, se llenó del poder de Dios para hacer frente. Entonces podemos decir, Dios levanta a personas sencillas, ¿ya? Quizás muchos dirán y mirarán a las grandes universidades, personas que están en carreras, ¿no es cierto?, prestigiosas o universidades prestigiosas, y dirían, allí está nuestra esperanza. De allí se van a levantar hombres que puedan influir el mundo. Sí, Dios puede levantar de ahí. Levantó a Saulo, no es un hombre intelectual, pero también utilizó a David y utilizó a tantos otros de corazón sencillo. O sea, no depende de la universidad o colegio que tú vas. Es Dios que te capacita para poder influir y poder levantarte como lo hizo David para pelear la batalla que muchos mejor preparados que tú no tienen las agallas para poder hacerlo. Pero tampoco te dejes pisotear o te desanimes o no cumplas tu tarea mirándote a ti mismo y quizás viendo que no tiene una fuerza. Porque recordemos que la fuerza y la capacidad de quién viene, de Dios. Que Dios puede utilizarte para hacer grandes cosas para tu gloria, no, para la gloria de Dios. Oremos, ya estamos en la hora. Padre eterno, gracias por las palabras que tú nos dejas. Gracias porque a pesar de nuestra fragilidad, de nuestras equivocaciones, tú nos usas. Ayúdanos a caminar al centro de tu voluntad. Ayúdanos a distinguir bien quién es el enemigo
y quiénes son de tu pueblo, para que juntos con nuestros hermanos combatamos y llevemos la luz a la sociedad. Que entendamos de que hay corazones, hay vidas que hoy en día están esclavizadas, están siendo maltratadas y que necesitan recibir la palabra de consuelo, la palabra de libertad, la palabra de salvación. Y somos nosotros que somos llamados a entregarlas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos siervos y servir en tu casa. Y tú nos llevarás en el momento oportuno a estar allí para poder, con tu fuerza, pelear la batalla y mostrar de que tú eres el Señor y tú eres el vencedor. ¿Cuántos hoy se levantan profiriendo palabras en contra de tu pueblo? Y el pueblo de Dios muchas veces permanece sin tener ninguna reacción. Señor, ayúdanos a ser personas que muestren tu bondad, que muestren tu amor, que muestren tu paz, pero también ayúdanos a poder presentar defensa de tu evangelio y a mostrarle a los demás que tú eres el Dios verdadero y que Cristo es el único Salvador. En Cristo Jesús, guíanos. Amén. Y seguimos la próxima.